ejemplares regalados de la autora y de algunos hermanos que han colaborado. Ya se han vendido más de 3 millones de ejemplares. Y aquí en Valencia nos han regalado 25.000. Todas las iglesias que lo han pedido se lo han dado. Vale aproximadamente 6 euros. Es un libro bueno porque mi David precisamente ya lo había leído, pero en pequeño, con letras más pequeñas. Y es un buen libro. La autora es Joyce Meyer y es una hermana preciosa. Y me han dicho además que este lo han fabricado, lo han hecho en Egipto. Curioso. Dice, de momento allí tenemos una libertad. No sé si visteis el otro día, Salva me lo envió, 10.000 evangélicos se reunieron en una explanada en el desierto egipcios, alabando a Dios. Bueno, hay una obra preciosa, pero como han entrado los hermanos musulmanes, que de hermanos no tienen nada, pues ya veremos a ver qué pasa con todo esto. Porque se siguen presentando. Es un buen libro, así que es el que tenga. Vosotros, a los de Agoraya también os habéis quedado, y alguna iglesia no se han enterado y se van a quedar sin libros. El resto de España también van a repartir. Este hermano, Pablo, muy majo, y él se ha encargado de esto. Así que ya lo sabéis, si queréis alguno, pues lo tengo para repartir. Bien, pues vamos a tener una pequeña palabra que espero que os haga bien, como me ha hecho a mí al meditarla. El compromiso de Cristo. Es una buena palabra, el compromiso de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús vino a este mundo con un plan bien definido, concreto. Él no vino a este mundo por casualidad a ver qué pasaba, ni muchísimo menos. Dios es un Dios de orden. El otro día me llamó Juan, dice, en Odisea, o no sé, en un canal de estos, hicieron una charla entre científicos sobre la creación del mundo, si se había hecho solo y todo esto. Y había un ateo, precisamente el que hizo los Sims, esos juegos que se hacen, de que tú te haces una casa, te haces un porche, te lo arreglas, que se tiran horas y horas. El creador de esos juegos, que es muy popular, y Rosy se pasaba antes horas y horas jugando, pues ese es un científico, curiosamente. Y él dice que su juego, el juego de los Sims, lo hizo a su semejanza. No hizo alienígena, ni no, se lo hizo a su manera, a su parecer, como él sería un hombre que pudiera hacer todas estas cosas, de hacer tu chalet, tu casita, a tu modo. Entonces, dijo él, siendo también que es un científico, dijo que el universo está hecho al modo de Dios, a su manera. Pero que un mundo tan perfecto es prácticamente imposible que se haya hecho solo. Llegaron a la conclusión, y él precisamente que era ateo. O sea que vemos que ya el mundo se está dando cuenta, cuando empiezan a pensar un poquito, que tanta perfección en la creación y en todo lo que nos rodea es imposible que se haya hecho. Que es una de las cosas que a mí me encanta cuando hablo con un ateo y le muestro razonalmente la creación de Dios para luego llevarlo a Cristo, es decir, luego hablarle de la palabra de Cristo. Así que Jesús ya había preparado de antemano tomar forma humana y su paso por la tierra que fuera perfecto. Y así ocurrió. El paso de Jesús por la tierra fue perfecto como Él lo diseñó. Él llevaba en su agenda toda una serie de cosas que tenía que hacer. Y lo hizo. Lo hizo perfecto. Jesús quería cambiar, fijaos lo que digo, Jesús quería cambiar y lo logró, todo el panorama, toda la visión que tenían los hombres de Dios. Porque quitando del pueblo de Israel, que le dio los 10 mandamientos, los demás pueblos adoraban imágenes y no tenían ni idea de quién era Dios. Entonces él quiso revelarse en Israel, pero de paso a todo el mundo, cambiar esa forma de pensar, de ver cómo era Dios. Así que él se mostró como es el Dios real, el auténtico, perfecto y
comprometido en todo lo que le afecta al hombre. Jesús se comprometió siempre. Vamos a ver 5 puntos, por ejemplo, de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Primero, lo primero que hizo Jesús al venir a este mundo es restituir la comunión de Dios con el hombre rota en el Edén por causa del pecado de desobediencia. Eso es lo primero que hizo Jesús, restaurar esa comunión. Lo segundo que Jesús hizo, bueno, al final de su ministerio, es morir en la cruz para salvarnos, limpiarnos de nuestros pecados y así estar con Él. Es decir, pasos concretos, clarísimos de lo que hizo el Señor. Tercero, Jesús vino a mostrar su gloria como Dios, para que lo conociéramos como Él es. Los judíos también tenían distorsionado de alguna manera la visión de Dios. Solamente realmente los que lo conocían bien eran los profetas, los hombres de Dios, algún rey lleno del Espíritu Santo como David, Josías y algún otro más. El resto tenían la visión de Dios distorsionada. Cuarto, Jesús vino a mostrar con su palabra la gloria del reino de los cielos, a la que estamos llamados a vivir con Él en el cielo. Con su palabra, el reino de los cielos estaba continuamente mostrando cómo iba a ser el reino de los cielos, aunque ya comenzó aquí. Nosotros tenemos ya otra visión del reino auténtico y eterno, que es el reino de Cristo. Tenemos otra visión totalmente. Todos estos reinos van a perecer, se acabarán, porque además son injustos, no son de Dios. Entonces se van a acabar. Y Jesús vino a identificarse con los pobres, con las viudas, con los huérfanos, con los más desafortunados y con los, sobre todo, con los enfermos. Ahora vamos a ver un repaso, porque es curioso que a lo mejor hasta que no profundizamos no vemos realmente la obra de Cristo, no vemos la obra de Dios. Y quizás con los enfermos es donde más se involucró Jesús. Curioso. Es curioso. Además de la palabra, donde más se involucró Jesús fue con los enfermos. En este último tema, el de los enfermos, es el que vamos a centrarnos en la obra de Jesús. Su ministerio, su enorme trabajo con los enfermos fue tan eficaz, fijaos si era eficaz, que arrastraba grandes multitudes. Ya no iban a escuchar la palabra de Dios, en parte sí, pero la gran mayoría iba a pedir sanidad por los enfermos. Había grandes multitudes porque querían sanidad para muchos de sus familiares, amigos, y también querían ver ese Jesús que estaba mostrando cómo era el Dios auténtico, cómo hacía milagros. Porque una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que tú lo veas con tus ojos. Por eso él arrastraba grandes multitudes. Y él curaba de manera milagrosa y con su amor continuo a los enfermos, que fue evidente. Vamos a ver, por ejemplo, con números los enfermos que sanó Jesús, para que veamos que a veces pasamos, sí, esto hizo aquí, esto hizo allá, pero pasamos como desapercibidos y no concretamos ni vemos la magnitud de la obra de Cristo en cuanto a los enfermos. 7 curaciones de espíritus inmundos, es decir, una libertad espiritual que Jesús hizo con esas personas, que aparentemente los creyentes, algunos no le damos mucha importancia, pero tiene su importancia. Por ejemplo, 5 curaciones de paralíticos. Estaban postrados, dependiendo de lo demás. Ya sabemos, en aquella época un paralítico no es como ahora, que tiene seguridad social, que te pueden ayudar y demás. 4 curaciones de ciegos. Fijaos, la ceguera también son cosas que afectan
muy profundamente al hombre y a la mujer. Si estás ciego, fíjate, para ti, pues es un mundo de oscuridad. Si estás paralítico, es un mundo sin movimiento. Dos sanidades de leprosos. Bueno, uno a un leproso y luego a 10. Vemos que también era una enfermedad maldita. Estaban apartados. Tenían que llevar campanillas. Porque además ellos sabían que era una enfermedad que se contagiaba. Que no sabían mucho de medicina, sabían que se contagiaba. Y por eso los apartaban de la sociedad. 6 curaciones distintas, como por ejemplo vamos a ver la fiebre de la suegra de Pedro. ¿Sabéis? Casi fue de los primeros que hizo Jesús. Algunos han hecho algunos chistes. Oye, pues podía haberlo dejado el último, porque a Pedro no le haría mucho. Bueno, siempre hay bromistas por todos los lados. Pero bueno, fue una de las primeras sanidades que hizo Jesús. La mujer de flujo de sangre, también. El sordomudo en Decápolis, también. Eso fue fuera de Israel. Esas 10 ciudades que había hecho Alejandro Magno cuando pasó con sus tropas y helenizó esas ciudades de Decápolis. El hidrópico, que yo lo he mirado y digo, ¿qué es eso? Pues es una enfermedad del agua que no sabemos cómo es, pero que es real. La oreja de Malco, herido por Pedro, cuando fueron a prender a Jesús, Pedro cogió la espada y dijo, se acabó. Bueno, pues también usamos el Señor. El hijo de un alto oficial del rey, que Jesús también lo sanó. Esos son 6 que están ahí, pero que no se cuentan como milagros muy importantes, pero que son milagros y sanidades de Jesús. Jesús además hizo 10 milagros. Es que vamos acumulando y dice, bueno, Jesús hizo una cantidad de cosas que ningún profeta hizo ni una cuarta parte. Sobre la naturaleza hizo 10 milagros. ¿Os acordáis cuando había ese movimiento en la barca y que perecemos y despertaron a Jesús? Dijo, detente el mar, y se hizo gran bonanza. Sobre la naturaleza hizo 10 milagros. Jesús también resucitó a 4 personas muertas. Y todas estas sanidades y curaciones nos narran los evangelios, son muy conocidas por la forma tan especial que se hicieron. Porque hablan con detalles, con una manera... Había una gran multitud, había muchos testigos que vieron ahí tanta gloria de Dios que lo narran de una manera especial. Pero no fueron los únicos, ni muchísimo. Hay otras muchas sanidades que vamos a ver en general, con aglomeraciones, con prisas, que los evangelistas no las recogen, simplemente hubo sanidades. Que ahora vamos a ver, que esto sí que me gustaría que lo viéramos en la pantalla. Vamos a ver Jesús recorriendo Galilea. Mateo 4, 23 al 25, porque es muy importante también que otras muchas sanidades hizo Jesús. Dice que, así como los evangelios recogieron las palabras de Jesús, pero que dice el evangelista, no sé, me acuerdo cuál es, dijo, hay tantas cosas escritas que con todos los libros del mundo no las podríamos escribir. ¿Entendéis? Pues con los milagros ocurre más o menos. Mateo hay 4, mucho más. Mateo 4. 4, 23 y 25. Por toda la idea enseñando, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, cuando iba andando, es decir, recorriendo Galilea. Lucas 6, 18 y 19. Y que habían oído para oírles, para ser sanados de sus enfermedades, los que eran atormentados de espíritus inmundos, eran todos curados. Y además dice, y gran multitud deseaba tocarle, porque sabían que el que lo tocaba a Jesús, el borde de su vestido era sanado. Sobre todo él tenía enfermedad, que no tenía enfermedad no tenía por qué tocarlo. Vamos a otro, al ponerse el sol. El segundo, Mateo 8, 16 y 17.
Ahí vemos que iba andando, recorriendo y hizo sanidades. Ahora, al ponerse el sol, Mateo 16, 17. Cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea, si vamos acumulando veremos a ver, porque esto es interesante. Marcos 1, 32 y 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó en la puerta. Este parece ser que fue en Capernaum, en la puerta de una casa que a Jesús le habían prestado. Seguro que luego lo narraremos más adelante. Lucas 4, 40, 41. Al ponerse sol, todos los que tenían enfermos, diversas enfermedades, los traían a él, y él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, los sanaba, que también salían demonios, etc. Para que veamos que esto es uno cuando iba recorriendo Galilea, otros cuando se pone el sol. Ahora Jesús, junto al mar de Galilea, andando por la playa. Mateo 15, 29 al 31. Veamos, es que hay tantas cosas que hizo Jesús, y que a veces lo ignoramos porque no profundizamos en la palabra. Hay que profundizar en la palabra, porque la palabra nos muestra la grandeza de Dios. 15, 29, 30. Pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mancos, todos los, y los pusieron a los pies de Jesús, y Jesús los sanó, y la gente se maravillaba de todas las sanidades y milagros que hacía. Ahora, cuarto, Jesús en el templo, en la casa de Dios también es sanidad. Yo, además, lo comprobamos. Cuando tuvimos un avivamiento en Peñíscola, en la calle Peñíscola, allí yo vi sanidades, milagros. Porque también estaba Jesús en su casa, su iglesia. Donde está el Señor de verdad, hay sanidad. Donde no está, no. Mateo 21, 14, 15. Y vinieron a él en el templo, ciegos, cojos, y los sanó. Y los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos aclamando con el templo, diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron los religiosos. Ay, Dios mío, Dios nos libre de los religiosos. Se indignaron de que Jesús sanara enfermos, si tenían que estar dando saltos de alegría. Por eso Jesús les dijo, hipócritas, ni amáis a Dios ni a vuestros semejantes. 5. Cuando se retiró al mar con sus discípulos en Marcos 3, del 7 al 11. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, en fin, una gran multitud aparte, hasta de Tiro y Sidón, oyendo cuántas grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron ahí. 14, 15, sí. Y dijo a sus discípulos que tuviesen, bueno, no las, 3, 7, sí, 3, 7, el 7 a 11, está arriba. a 11, vale, sí, sube para arriba. En el 7 está. ¿Esto es el 7, Pepe? Sí, pero me refiero a las sanidades. El 10, el 10. Vale. Para arriba es para abajo. Perdón. Mira, bueno, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarlo, cuanto tenían plagas, salían de él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voz de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, mas él les reprendía. Es decir, los discípulos lo narraron porque iban con prisas y corriendo y se acabó. Muchísimas sanidades. Si los agolpáramos, madre mía, la sanidad que hizo Jesús y los milagros. Pero siempre nos centramos en unos pocos que conocemos porque eran un poco más especiales, pero hay muchísimos que yo he querido que vosotros vieran. Todos estos datos que os he dado simplemente son abrumadores. Jesús se identificó
con los enfermos. Su trabajo principal, además de predicar el Evangelio, era los enfermos. Cuidado, cuidadito, porque esto es muy importante. Con los más desfavorecidos de la sociedad y los pobres. Siempre ayudó a los pobres y a los ricos los puso en raya, por así decirlo, cosa que todo lo contrario que hay en el mundo. El mundo ensalza a los ricos y a los pobres los machaca. Jesús fue al revés. Pero el hombre no aprende del Señor. Jesús, además de andar por un sinnúmero de kilómetros por aquellos caminos, hay que recordar que Jesús andaba continuamente, no iba a caballo ni en burro. Solamente una vez subió en burro, que los discípulos lo dijeron cuando entró a Jerusalén, mientras iba andando por caminos polvorientos, sucios, con calor. Eso lo sufrió Cristo. ¿Cuántos kilómetros hizo? Muchísimos, porque se corrió toda Galilea, toda Samaria, todo, de arriba abajo, incluso salió fuera de Jerusalén. Y sanó una gran cantidad de personas allá donde iba. A nadie le dijo que no lo sanaban. Fijaos en el detalle. Ahora bien, a algunos les puso condiciones. Curioso el detalle ese. No pequen más. Le dijo a uno cuando lo sanó, no pequen más. A algunos les puso condiciones. A otros les pidió que tuviera más fe, pero ante nadie se negó. Simplemente una mujer le dijo que primero eran los de Israel para ver su fe, pero no se negó en ningún momento a sanar. Jesús, el gran médico, hizo sanidades, curaciones instantáneas, como si fuera un gran hospital hoy. Tuviéramos todas las sanidades que hizo Jesús, un gran hospital hoy. Pero gratis. Hay una diferencia. Por amor. Hay diferencias. El hombre siempre busca su beneficio. Jesús busca el beneficio de los demás. Por eso tenemos que imitarle, porque esto es un testimonio precioso. ¿Y qué quiero deciros con todo esto? Pues que es muy sencillo, que Jesús se identificó con el sufrimiento del hombre y de la mujer. El gran amor de Dios a sus criaturas muchas veces lo desbordó. Es así. Algunas veces lo apretaban, no se podía ni mover, lo desbordó. Jesús no descansaba casi nada, de ahí que muchas veces se durmiera, como narra la palabra, en la barca. Creo que hay 2 veces que se duerme en la barca. Aprovechaba cualquier resquicio para descansar un poco, porque no podía ni descansar. Este es nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Dios. Él se comprometió a sí mismo para ayudar a los enfermos mientras estuviese aquí, en la tierra. Así que también nosotros creo que tenemos que identificarnos, tener ese compromiso de ayudar a amortiguar el sufrimiento de las personas enfermas. De alguna manera tenemos que amortiguar su sufrimiento, consolándolas en primer lugar a través de las palabras de Jesús. Porque las palabras que hablamos del Evangelio no son nuestras, son del Señor. Entonces, esas mismas palabras sirven para consolar, para mitigar de alguna manera el sufrimiento del enfermo. Porque si alguno tiene cáncer, por ejemplo, voy a poner que tiene cáncer, aunque sea ateo, pero va un hijo de Dios y le transmite la palabra de Jesús, consuela su alma, aunque no quiera, porque sabe que se va a enfrentar dentro de poco tiempo a la muerte. De ahí que hay una gran diferencia de un cristiano auténtico que lleve la esperanza, el Evangelio a los hospitales, a uno que pasa por allí, lleva la sotana con el mes y le importa muy poco, y que sabe que es como un funcionario más. Nosotros, los hijos de Dios, no somos funcionarios, somos en todo caso embajadores del Rey de Reyes. Así que creo que tenemos que llevar el consuelo y hacer todo lo que podamos, hermanos,
mientras estemos en este mundo. Lo que esté en nuestra mano, eso hemos de hacer. Una cosa muy sencilla, porque daremos un testimonio precioso a la gente, pero además agradaremos a Dios. Porque Él se preocupó de los enfermos mientras estuvo en la tierra. Y nosotros, si somos discípulos e hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Así que esto de capellanía, esto viene del corazón de Dios. Viene de Él, del amor. Y creo que nosotros tenemos amor y creemos que tenemos que dar amor. Jesús dijo, de gracia recibisteis, de gracia. Y damos el Evangelio. Pero también hemos recibido amor, tenemos que dar amor. Pero un amor práctico, que se vea, no solamente a Dios y muy bien. ¿Entendéis la palabra? Sí. Amén.